Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, hoy voy a enseñaros a hacer este bonito jersey, ¿verdad? Que tiene una forma geométrica, que estiliza muchísimo. A mí por lo menos, desde luego, ya lo habéis visto en las fotos. Yo lo voy a hacer porque lo habéis visto en el Facebook, cómo me quedaba y os ha gustado mucho. Lo primero que quiero deciros es que vamos a hacerlo para cualquier talla, ¿vale? Es cuestión de medidas, es un número, ahora os explico, porque va a ser aumentar en un sitio, disminuir en otro, es una técnica, ¿verdad? Podemos hacerlo en cualquier talla, podemos hacerlo, yo por ejemplo lo he hecho un poquito con un algodoncillo para que me valga para entretiempo, pero lo podéis hacer con un material mucho más finito y que os valga para verano, lo podéis hacer en manga corta, en manga larga, ¿vale? Así que eso a vuestra elección. Bueno, recordad también, en la descripción del vídeo tenemos un montón de datos. Por ejemplo, muchas diréis, uy, quiero ver cómo te queda puesto. Bueno, pues en el Instagram lo podéis ver, también lo podéis ver en Facebook. Todo esto viene en la descripción, ¿vale? Así que bueno, ahí os dejo los datos, donde pone lee y despliégame, ahí tenéis un montón de datos. No puedo deciros mucho más, que vamos a comenzar porque es muy sencillo. Bueno, amigas, como ya hemos dicho, esta blusa la podemos hacer para cualquier talla y con cualquier material. Entonces nunca vamos a hablar de cadenetas, vamos a hablar de centímetros. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a trabajarlo de arriba hacia abajo, lo que hoy en día se viene llamando top-down, ¿no? Así que bueno, lo que os digo, de arriba hacia abajo. ¿Qué tenemos que saber? Pues la medida del cuello. Muchas me preguntáis, ¿y cuánto sé yo qué cuello tengo? Bueno, pues cogemos una cinta métrica y nos la ponemos alrededor del cuello. Lo primero y principal, aunque parezca tonta lo que os voy a decir, es que os coja por la cabeza, ¿vale? No os midáis el cuello, tiene que entrar por la cabeza. Bueno, yo os puedo decir que en mi caso, para el pico que he querido dejar, he dado 72 centímetros, ¿vale? 72 centímetros en cadenetas. Según he ido trabajando, he ido contando. Y he contado de 4 en 4. Tiene que ser múltiplo de 4. ¿Bien? Bueno, de 4 en 4 hasta conseguir los centímetros que necesitéis para vuestro cuello. Dependerá si es una niña o si es un adulto. En mi caso, yo, una mujer normal, una mujer de talla media, tengo 72 centímetros en la parte del pico. Una vez hecho eso, vamos a ver cómo he separado yo esto. Mirad, estos 72 centímetros tengo que saber el número de cadenetas para dividirlo. ¿Bien? Son múltiplos de 4, repetimos. En mi caso yo he dado 80 cadenetas, lo he hecho con una lana muy gorda, con un ganchillo muy gordo y con vistas al otoño. Que lo queréis para primavera o para verano, el hilo será más finito y por tanto os saldrán menos cadenetas. O sea, perdón, muchas más cadenetas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Al número de cadenetas que nos dé, lo vamos a dividir entre 4. Bien, bueno, pues en mi caso me da 20 cadenetas. ¿Sabéis para qué queremos esto? Para poner marcadores. Así que vamos a comenzar y os explico cómo. Bueno, chicas, para haceros la muestra, yo en mi caso he dado ahora mismo aquí 40 cadenetas, ¿vale? Lo que hemos dicho, múltiplos de 4. Muy bien, pues si tengo 40 cadenetas, lo divido entre 4 y me da 10 cadenetas. ¿Qué hacemos? En el primer punto de cadeneta ponemos un marcador y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 10 ponemos marcador. Contamos 9, en el 10 ponemos marcador. Contamos 9 y en el 10 ponemos un marcador. ¿Que habéis hecho 80? Pues 80. Entre 4 nos da 20. En el primer punto ponemos un marcador. Contamos 19 y en el punto 20 ponemos un marcador. 19 y en el punto 20 ponemos un marcador. Perfecto. Venga, una vez de que tenemos todos, vamos al último puntito que hemos hecho aquí, lo ponemos esto bien rectito y mirar, vamos a unir con el primer punto que tenemos. Donde tenemos los marcadores es donde vamos a hacer los aumentos, ¿vale? Así que en este primer punto ya empezamos con aumentos, solo que solo vamos a hacer medio dibujo para que luego en la forma de unirlo no se nos note, ¿vale? Bueno, vosotras atentas y seguirme. Mirad, siempre vamos a empezar con 1, 2 y 3 cadenetas que equivalen a un punto alto y un punto alto dentro del mismo. Siempre empezaremos y terminaremos las vueltas de la misma manera. Venga, y ahora vamos a ir trabajando punto sobre punto hasta llegar al siguiente marcador.
es muy básico porque el jersey es simplemente puros puntos altos. Así que vamos trabajando. Cuando lleguemos al marcador, mirad, ahí es donde vamos a hacer el aumento para darle forma. Voy al marcador, se lo voy a quitar porque a mí me molestan mucho. Venga. Voy al marcador y en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos. 1 y 2. Bien, ya hemos hecho el aumento. Yo soy muy partidaria de que si sois novatas o estáis empezando en este mundo del crochet, aquí ponéis otra vez el marcador para no perderos. Donde tengáis que hacer un trabajo extra, poner el marcador. Y siempre también, muy importante, contar los puntos si no tenéis mucha experiencia. Empezaríamos a contar otra vez. 1, 2, así verificáis que los puntos que habéis dado no os habéis comido ninguno. Bueno, pues vamos a ir hasta el siguiente marcador con puntos altos. Venga, ya hemos llegado al siguiente marcador. Repetimos una vez más cómo hacemos los aumentos. Son 2 puntos altos, todos dentro del mismo punto, una cadeneta y 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Dentro del mismo punto hacemos lo mismo y repito, si queréis podéis cambiar los marcadores de lugar para no perderos. Bueno, ya estamos llegando otra vez al siguiente marcador, explicamos una vez más. Dentro del marcador vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, una cadeneta y 2 puntos altos. Ya veis que el trabajo es súper sencillo, está completamente realizado en puntos altos. Lo único que vamos a aprender es cómo hacer aumentos y disminuciones, en dónde y por qué. ¿Vale? Venga, pues vamos a llegar hasta el final de la vuelta. Bueno, ya hemos dado, mirad, donde tenía el marcador, donde tenía el marcador y donde tenía el marcador. Y este sería el inicio, ¿verdad? Bueno, pues aquí, en el punto donde salimos desde el inicio, vamos a darle, pues igual, mirad, en la esquina dábamos 2 puntos, una cadeneta y 2 puntos. Cuando salimos solo dimos 2 puntos, así que ¿qué nos queda? Pues nos quedan otros 2 puntos y una cadeneta. Todas las vueltas se van a empezar y a terminar completamente igual, ¿vale? Venga, pues donde salimos, repito, como ya tenemos 2 puntos, me falta la mitad, que sería 1 y 2 puntos más. Mirad, para cerrarlo, en vez de cerrar con una cadeneta y quedarnos en la esquina, vamos a cerrarlo de la siguiente forma. Todas las vueltas igual, repito, echo hebra, me voy a las 3 cadenetas de subida y desde ahí mismo traigo el hilo y paso por todos. ¿Qué acaba de pasar? Pues que ahora estamos en el centro del agujerito, ¿vale? No estamos en una esquina, estamos en el centro y de esta forma no se nos marcan las uniones. Otra cosa muy importante que vamos a hacer en esta labor. Tenemos que tener en cuenta en los trabajos que realicemos, si vamos a trabajar siempre en redondo, perfecto, vamos a trabajar siempre en redondo. Pero cuando un trabajo lleva 2 direcciones, porque en un momento dado, imaginaros que trabajamos de abajo hacia arriba y trabajamos todo en redondo, pero llegamos a los brazos y tenemos que trabajar en ida y vuelta. ¿Sabéis lo que pasa? Que se cambia el dibujo y queda muy feo. Tenerlo en cuenta. Siempre que vayamos a trabajar una parte en ida y vuelta, trabajar todo el jersey en ida y vuelta, porque si no queda muy feo. Así que bueno, repito, hemos terminado en esta dirección. ¿Qué voy a hacer? Para salir siempre salimos igual. 1, 2 y 3 cadenetas. Pero giro la labor. Durante todo el trabajo hacemos lo mismo. Y dentro de ese agujerito que hemos creado, hacemos un punto alto. Ya tenemos los 2 primeros puntos como hicimos al principio. ¿Ahora qué sería? Pues ir trabajando punto sobre punto. Bien. Vamos hasta el centro, bueno, hasta el centro. Hasta donde hicimos el primer aumento, ¿vale? Vamos a ir trabajando punto sobre punto. Ya estoy en la cadeneta, ¿vale? Donde hicimos el aumento. Os he dicho antes, si queréis podéis ponerle marcador.
Pues siempre que nos encontremos con esta cadeneta, vamos a hacer dentro el aumento, que son 2 puntos, una cadeneta y 2 puntos. Bien, y ahora seguimos trabajando punto sobre punto hasta llegar al siguiente aumento. Hacemos aumento, llegamos al siguiente, hacemos aumento, y aquí para cerrar todas se cierran igual, así que voy a ir dando toda la vuelta hasta llegar aquí. Bueno, y ya cerramos esta vuelta. Para cerrar las vueltas recordemos, ¿vale? Vamos a ver, vamos a trabajar como todo el trabajo es igual, siempre, siempre. Donde tenemos el agujerito, 2 puntos altos, y siempre unimos en las 3 cadenetas de inicio con un medio punto. Mirad, echamos hebra, vamos a la tercera, traigo y saco por todas. Siempre, siempre, siempre vamos a empezar y terminar así todas las vueltas. El jersey se realiza completamente igual. Bueno, ¿hasta qué momento vamos a trabajar esto? Yo lo voy a hacer luego en un dibujito para que lo veáis bien, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar así, aumentando en estas 4 esquinas hasta tener el ancho de hombro que nosotras necesitemos, ¿bien? El ancho de hombro. Una vez que llegamos al ancho de hombro, queremos que el jersey vaya quedando recto. Bueno, ya tenemos la parte del cuello. Nos va a quedar más o menos esta forma, ¿no? Vamos a ver si dibujo yo un poco decente, que soy malísima en esto. Bueno, por ahora nuestro jersey tiene esta forma. Y hemos ido aumentando en las 4 esquinas del jersey, ¿verdad? Bueno, a partir de ahora, hemos llegado aquí a la altura de nuestro hombro. Bien, una vez de que hemos llegado a la altura del hombro, vamos a hacer solo los aumentos en la parte de delante y en la parte de detrás, como acabo de explicar. Aquí ya en los laterales no vamos a hacer aumento. Entonces, el jersey va a empezar a cogernos esta forma. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a aumentar en un lado sí y en otro también, pero en otros dos no. Bueno, marcha. Vamos sobre la marcha. ¿Qué vamos a hacer siempre? Recordemos, vamos a trabajar en ida y vuelta. Vamos a cambiar de color. Venga, yo ahora quiero trabajar en la otra dirección. Así que vamos a coger este hilo de otro color. Podéis hacer una cadeneta y cortar el hilo. Atamos otro y empezamos, ¿vale? Yo, como os los voy a explicar así, bueno, pues desde aquí mismamente yo lo que hago es traer otro hilo. ¿Bien? Venga. Y recordemos, vamos en la otra dirección. Ahora vamos a aumentar solo aquí y aquí, pero aquí y aquí no, ¿ok? Así que empezamos, como hemos empezado siempre, siempre, siempre empezamos de la misma forma. 3 cadenetas y dentro del agujerito un punto alto. ¿Bien? Y vamos a ir contando los puntos por si os perdéis. Si tenéis tendencia a perder puntos, los vais contando. Venga, pues vamos a ir trabajando punto sobre punto. Bueno, ya os he dicho, en esta vuelta ya, a partir de que tengamos el ancho de los hombros, vamos a bajar en recto. Solo queremos que nos quede pico delante y detrás, pero las mangas no queremos pico. Así que hemos empezado con aumento. En el segundo aumento no hacemos aumento. Ya, simplemente trabajamos punto sobre punto. El punto que tenemos, punto alto, un punto alto. Aquí teníamos una cadeneta, recordemos, una cadeneta también es un punto. Así que ahí dentro vamos a hacer un punto alto y ya vamos a seguir trabajando punto sobre punto hasta llegar a esta esquinita, que aquí sí, aquí vamos a hacer aumento. Bueno, ya hemos dicho que aquí no hacemos aumento, pero en la otra esquina sí, ¿vale? Ahora solo vamos a hacer en 2 partes, así que cuando lleguemos aquí, volvemos a repetir el aumento, que son 2 puntos, una cadeneta y 2 puntos, 1 y 2. Y vamos a seguir trabajando punto sobre punto, ya sin aumentos ni disminuciones hasta llegar a esta esquinita. Venga, aquí he hecho el aumento, pero aquí no. Vamos a hacer igual que en el otro lado. Vamos a hacer un punto donde tengo punto,
un punto donde tengo punto porque la cadeneta sigue siendo un punto. Así que ahí hago un punto y un punto al siguiente. ¿Bien? Eso es, simplemente vamos a hacer aumentos en dos lados, pero aquí y aquí, punto sobre punto. Bueno, ya habéis visto. Ahora solo hacemos los aumentos en un lado. Hemos empezado. En esta esquina ya no hemos hecho aumento. En esta sí, en esta esquina ya no hemos hecho aumento y terminamos la vuelta con un aumento. 2 puntos altos, 1 y 2 y medio punto para el agujerito, para que no se nos noten dónde van las uniones. ¿No veis? Mirad, el jersey va a ir tomando esta forma, pero como le vamos a ir quitando los aumentos a este lado, ya va a empezar a caernos en recto y así nos queda mucho más bonito. Recordemos, siempre que salgamos, salimos con 3 cadenetas y giramos la labor, no vamos a trabajar en redondo, ¿ok? Y hacemos una vez más la operación. Recordemos, ahora vamos a hacer los aumentos solo en un lado y en otro, pero aquí ya en los laterales trabajamos en recto, no hacemos ni aumentos ni disminuciones, simplemente punto sobre punto. ¿Hasta dónde vamos a llegar haciendo esto? Ahora este trabajo es repetirlo, hasta sacar la bocamanga, y ahora os lo explico, ¿ok? Ya no va a ser tan recto. Bueno, entonces ahora el jersey nos está cogiendo esta forma. Bien, ¿cuándo vamos a dejar de trabajar los 5 puntos delante y los 5 puntos detrás? Mirad, tenemos que medirnos aquí, doblamos así el jersey, y vamos a medirnos aquí lo que queremos de brazo. En mi caso yo tengo 36 centímetros, si divido entre 2 me sale que así doblado 18 centímetros y 18 centímetros. Bueno, ponemos marcadores y para saber en qué momento paramos, medimos de aquí a aquí. Bien, si yo tengo un contorno, lo quiero un jersey para hacer una talla, o sea, 90 centímetros, pues de aquí a aquí tengo que tener 45. No he llegado a los 45, pues doy una vuelta más. Mirad lo que pasa si doy una vuelta más. ¿Ok? Bueno, una o dos, o la que nos haga falta. Fijaros, de aquí a aquí, 18. De aquí a aquí, 18. Bueno, pues nos damos cuenta que ahora esta línea, ¿no veis? Va haciéndose más grande. Bueno, pues iremos trabajando con aumentos delante y detrás hasta conseguir aquí los centímetros que necesitemos una vez de haber quitado lo de las mangas. Bueno, chicas, mirad. Ahora tendríamos que, bueno, esto seguiríamos trabajando hasta el momento en que nosotras vayamos a sacar la bocamanga, ¿vale? Simplemente haciendo los aumentos delante y detrás, pero ya en estos laterales de aquí ya hemos dejado de hacer aumentos. Así que seguimos trabajando las vueltas que nos hagan falta hasta llegar a este punto. Vamos a ver cómo os explico yo esto. ¿Cómo sacamos la medida de aquí? Yo he doblado por la mitad, porque lo vais a ver, ¿no veis el dibujo? Por la mitad. ¿Qué hacemos? Yo mido de aquí a aquí y digo, quiero, yo ya os digo, 18 centímetros he dado de un lado, doblado, aquí, o sea, en total serían 36. Y he puesto un marcador. Y he ido al otro y he puesto un marcador. Dejadme que coja un metro y os lo explico. Tenemos que hacer varias medidas, vamos a ir trabajando. Y repito, si queréis que la manga os mida 36 centímetros, la mitad son 18, medimos aquí. Tenemos que medir aquí dobladito los 18 centímetros. Medimos aquí 18 centímetros y ponemos marcadores, Lo vamos a hacer al principio a ojo. ¿Cómo sabemos si este es el ancho que quiero yo para mi cuerpo? ¿Es estrecho? ¿Es grande? Pues medimos del ganchillo de aquí a aquí, ¿ok? Tendremos que medir aquí. Yo me parece que han salido 45 centímetros cuando he medido, ¿vale? Pero repito, lo tenéis que hacer a vuestra talla. Repito una vez más, medimos aquí para sacar el brazo y aquí lo mismo para sacar el brazo y ponemos marcadores. Una vez de que hemos puesto los marcadores, para saber si tengo la talla, mido de marcador a marcador y tiene que darnos, pues si tengo un contorno de 90, pues me tienen que dar 45, que tengo un contorno de 100, me tienen que dar 50. Pero ya hemos llegado, ¿ok? Ya hemos sacado aquí los marcadores. Una cosa muy importante es que los centréis. Pues para centrarlos, simplemente mirad, contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, los que sean, 50, y ponéis en este lado el marcador, ¿ok?
Y por el otro lado, recordar que nos tienen que dar otra vez los mismos, 50, los que sean. Vamos hasta aquí y ponemos en este lado. Tenemos que tener el mismo punto, el mismo número de puntos aquí, ¿vale? En este lado y en este. Y en el otro lado lo mismo. Si aquí tengo 50, pues aquí también tengo que tener 50. Es bastante facilito. Una vez de que tenemos ya hemos sacado las medidas, tenemos que dejar ese trabajo que vaya quedándonos en recto. Aunque aquí nos siga quedando el pico hacia abajo, aquí tenemos que sacarle en recto. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya os digo, el cambio de color, como lo queráis hacer, a vuestro gusto. Pues desde aquí, como hemos trabajado hasta ahora, recordar, por favor, siempre que trabajemos, vamos a ir cambiando por un lado y por otro. Por un lado, no trabajamos todo el rato en la misma dirección, ¿vale? Así que desde aquí, pues por ejemplo, cambio de color. Bueno, pues si cambio de color, empezamos. 3 cadenetas, un punto alto y mirar. Vamos a ir trabajando punto sobre punto hasta llegar donde he puesto el marcador. Bueno, vamos a llegar a la unión. Mira, hemos puesto los marcadores, ¿bien? Ya hemos hecho el cambio de color y hemos subido. Mirad, hemos llegado al marcador. Nos tenemos que parar, a ver, tenemos el marcador en un punto. Vamos a contar dos más para atrás. Serían el marcador, el siguiente y el siguiente. 3 puntos. Ahora aquí lo que queremos empezar es que este lateral y este nos quede recto, ¿bien? Nos quede hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si aquí siempre damos 2 aumentos, aquí lo que tenemos que hacer es quitarlos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues haciendo 3 puntos altos juntos. Repito, el marcador, el anterior y el anterior, que en total son 3. Hecho hebra, voy al primero, traigo hacia mí y solo saco una vez. Hecho hebra, traigo el hilo y saco una vez. Hecho hebra, traigo el hilo y saco una vez. Cuando tengo los 4 hilos en el ganchillo, paso por todos. Para la parte de delante ya lo acabamos de ir dejando recto. Ahora, para la parte del jersey, para la parte de atrás vamos a hacer lo mismo, siempre debajo de la bocamanga. ¿Dónde está el marcador? Un punto sin terminar. En el siguiente, un punto sin terminar. Y en el siguiente, un punto sin terminar. Cuando tenemos 4 hilos, pasamos por todos y vamos a ir trabajando punto sobre punto. Esto ya lo sabéis hacer. Bajamos hasta la puntita de abajo. Y hacemos 2 puntos, una cadeneta y 2 puntos. Y volvemos a subir. Bueno, mirad, hemos hecho la disminución, hemos hecho el aumento. Estamos llegando a la otra parte del marcador. Vamos a hacer otra vez una disminución. Así que vamos a hacer 3 puntos. Así que donde está el marcador, el anterior y el anterior. Y ahí vamos a hacer un punto sin terminar, un punto sin terminar y un punto sin terminar. Cerramos todos juntos. Ahora, como tenemos que hacer la otra parte del jersey, repetimos. En el marcador hacemos un punto sin terminar, un punto sin terminar y un punto sin terminar. Y cerramos juntos. Ok, mirad, ya hemos hecho lo mismo que aquí. Bueno, pues ahora vamos a seguir trabajando hasta llegar a la esquinita. Bueno, y terminamos ya esta primera vuelta en recto, ¿verdad? Hacia abajo después de la bocamanga. Aquí dentro van 1 y 2 y siempre cerramos con un medio punto en las 3 cadenetas de subida. Recordemos, súper importante, girar la labor. Venga, vamos a repetir una vez más. Aquí abajo hacemos los aumentos. Bien, 2 puntos dentro del punto. Aquí, en la otra esquinita del jersey, tal y como baja, hacemos 2 puntos, una cadeneta y 2 puntos, ¿vale? Y luego, en la bocamanga, vamos a subir hasta la bocamanga. Vamos a ver. Mirar. En las bocamangas, aquí justo en el centro, vamos a hacer los 3 últimos puntos cerrados juntos. Y como vamos a seguir trabajando hasta este lado, los 3 primeros puntos de este lado también juntos. Así que si hemos puesto marcador antes lo veréis mejor, ¿vale? Mirad, 1, 2 y 3, ¿vale?
¿No veis? Este está solo y este es el junto. Bueno, pues hago un punto sin terminar, un punto sin terminar y un punto sin terminar y cierro juntos. Como os he dicho, yo pondría marcador al siguiente, ¿no veis? Este es el que están los tres juntos, el siguiente y el siguiente. Bueno, pues un punto sin terminar, un punto sin terminar y un punto sin terminar y cerramos juntos y seguimos en recto hacia abajo. Y recordemos, cuando llegamos aquí a lo que es el apéndice que va hacia abajo, hacemos dentro del agujerito 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos. Sencillito, ¿verdad? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es trabajar esto hasta conseguir la largura que queramos para nuestro jersey. Ya hemos separado para las mangas y ahora tenemos que bajar por aquí en recto. Ya las mangas las dejaremos de lado para hacerlas más tarde. Bajaremos por aquí en recto. Eso sí, el pico del centro nos seguirá quedando. Nos va a seguir quedando aquí un pico en el centro. ¿Bien? Para hacer esto simplemente tenemos que hacer una cosa. Aquí en el centro, como antes, seguiremos aumentando 5 puntos. O sea, hacemos lo que es el dibujo. 2 puntos, una cadeneta y 2 puntos. Pero como aquí estamos aumentando y ya no queremos que esto sea más ancho, debajo de las axilas vamos a quitarle los puntos que hemos realizado. Bueno, hemos llegado al punto que al probarnos el jersey, este es el largo que necesitamos. Perfecto, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar esto recto. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo tanto disminuciones aquí como en las esquinas, ¿ok? Vamos a ver cómo se realiza. Bueno, esto simplemente ya es ir trabajando. Lo que estamos haciendo hasta ahora ya no tiene mayor misterio. Aquí disminuimos y en el centro aumentamos. ¿Cuánto de largo? Pues hasta la largura que vosotras queráis. Esto ya va a ir en recto, entonces hasta donde queráis. Claro, nosotros ahora queremos dejar esto que quede en cuadrado, ¿ok? Venga, pues voy a por el siguiente color. Ya veréis cómo lo vamos a hacer. Puesto así, vamos a trabajar primero un lado completo y luego el otro. Venga, voy a hacer otro cambio de color para que lo veáis cómo vamos a hacer. Venga, a ver si puedo, traigo el hilo. Venga, antes hacíamos solo la disminución aquí arriba, pues ahora para que esto nos quede en recto también la tenemos que hacer aquí abajo. Y es igual de sencillo que antes, mirad, 1 y 2, voy al siguiente, un punto sin terminar y voy al siguiente y un punto sin terminar y cierro juntos. Como ya hemos explicado antes, si os complica un poco la situación de no ver el punto donde está, pues le podéis poner un marcador. ¿Bien? Bueno, seguimos trabajando hasta la bocamanga. Aquí, a ver si lo pongo así igual lo veis mejor, aquí seguiremos haciendo la disminución como hasta ahora. Bien, la diferencia está en la parte de abajo. Ya veis que hasta ahora es muy sencillo, no tiene mayor misterio porque son puntos altos. Venga. Vamos a buscar aquí los tres últimos puntos, sería este, este y este, así que hago este. Bien, y volvemos a hacer la disminución. 1, 2 y 3. Cierro, ya tengo la disminución para este lado, pero ahora quiero seguir por detrás, así que vuelvo a hacer una disminución. Hago uno sin terminar, un segundo sin terminar y un tercero sin terminar y los cierro juntos. Y ahora bajamos recto hasta llegar a los tres últimos puntos del piquito de abajo. Vamos para allá. Y a ver. Aunque no os lo creáis, al trabajar con un ganchillo tan grande, el jersey que os he enseñado yo me lo hice en un día. Bueno, mirad, los tres últimos puntos vamos a contar. Este y este, pero también aquí abajo, ¿vale? Porque antes salíamos desde aquí abajo, entonces en el agujerito también tenemos que hacer el punto. Así que digo 1, 2 y en el tercero cojo este sin hacer,
el siguiente sin hacer y el siguiente sin hacer. Y los paso por todos. Giro. Y volvemos a repetir la operación. Ahora simplemente vamos a trabajar por aquí. Repetimos una vez más. Subo con 1 y 2. Este es el punto. Voy al siguiente sin terminar y voy al siguiente sin terminar. Cierro juntos. Subo hasta los 3 últimos. Ya veis que es muy sencillo. Simplemente es que ahora tenemos que dejar, a ver, para no perderme yo, vosotras poner marcadores si os perdéis. Si a simple vista no lo veis, ponéis marcadores. Mirad, yo aquí tengo los 3 juntos. Bueno, pues el anterior y el anterior hago uno sin terminar, uno sin terminar y uno sin terminar. Y cierro. Voy al siguiente. Uno sin terminar, uno sin terminar y uno sin terminar. Y cierro, como veis, ¿no veis? Primero quito de un lado y luego del otro. Y ahora bajo hasta donde tengo el marcador que he puesto. Repito, los marcadores, si sois muy principiantes, son necesarios porque no soléis ver dónde están las disminuciones. Con el tiempo se ve, pero al principio cuesta un poquito. Bueno, pues si yo aquí tengo el marcador, miro, este es 1, 2 y 3, ¿vale? Pues este lo tengo que hacer. Y cojo uno sin terminar, uno sin terminar. Y donde tengo el marcador, hago otro sin terminar y cierro. Este es el que tenemos, pues volvemos a subir con disminuciones 1 y 2, en el siguiente sin terminar y el siguiente sin terminar y cierro. Mirad, ¿os dais cuenta de lo que está pasando? Aquí estamos cerrando el recto, pero aquí también. Bueno, pues seguir trabajando y vamos a ver cómo finalizamos los lados. Bueno, y ya cuando llegue un momento en que aquí tengamos 3 o 4 puntos y aquí 3 o 4 puntos, lo que vamos a hacer, pues por ejemplo, si tenemos 3, que es mi caso, cierro 3 y luego 3. ¿Que tengo 4? Pues cierro 4 de golpe y 4 de golpe, ¿ok? ¿Que tengo 5? Pues cierro 3, 2, 2 y 3. Eso ahí tendréis que calcular porque todas no tenemos los mismos números. Pero bueno, mirad, ya no veis, solo nos queda esta esquinita, el remate final. Espero que lo estéis viendo bien. Bueno, pues desde aquí, mirad, pues lo de antes, mirad. 1 y 2. Voy al siguiente punto. Vamos a ver que lo cojo bien. Voy al siguiente y hago un punto sin terminar y en el siguiente un punto sin terminar. También podéis hacer lo siguiente, mirad, vamos al siguiente, un punto sin terminar, en el siguiente un punto sin terminar y en el siguiente un punto sin terminar. Y una vez de que tenemos todos, cerramos. Echamos cadeneta y mirad, esto es lo que pasa. Se nos queda el trabajo completamente en recto. ¿Ok? Vamos a ver ahora, esto ya está explicado, el otro lado es hacerlo igual, no me podéis decir que el trabajo no es fácil. Para hacer las mangas, bueno, habíamos puesto aquí un marcador. Venga, lo quito y lo que voy a hacer, a ver que se me engancha aquí, ahora. Aquí nos quedaba un poquito abierto, ¿verdad? ¿No veis? Aquí donde teníamos los marcadores. Pues para empezar, lo único que vamos a hacer es unirlos. De esta forma ya cerramos el punto. Pues desde ahí cogemos hilo. Vamos a ver. Y empezaríamos a trabajar. ¿Cómo? Pues bueno, simplemente iremos dando puntos altos, siempre recordemos, siempre subimos con 2 y, a ver si puedo, 3 cadenetas y seguimos trabajando. Este es el punto que hemos cogido. Bueno, pues vamos al siguiente punto alto. ¿Ok? Esto ya no tiene mayor misterio. Lo que sí os voy a decir es que hasta ahora hemos trabajado en ida y vuelta y tenemos que recordar cuando lleguemos a este lado, cerramos con un punto deslizado y giramos la labor para trabajar hacia el otro lado. La manga no lleva ni aumento ni disminuciones. La verdad que queda bastante bonita. Yo ya me la habéis visto puesto y no queda ancha. Así que no tiene mucho misterio. Lo voy a enseñar aquí. ¿No veis? Hemos llegado aquí y queda muy bonita porque es un trabajo flojo, cómodo de llevar, ¿vale? Entonces simplemente es trabajar en ida y vuelta, igual que hemos hecho todo el trabajo. Bueno, pues así de sencillito y de fácil y de bonito queda y la verdad que os va a gustar mucho.
Bueno, chicas, espero que os haya gustado. La verdad que ya habéis visto que la realización es súper sencilla. Aumentamos 5, 5 y 5, llegando a la altura del hombro ya cuando empieza nuestro hombro. Simplemente por aquí dejamos de aumentar y solo aumentamos delante y detrás. Ya veis que es sencillo. Y luego, como bajamos en los laterales, recordemos un repaso, disminuyendo, como hemos aumentado en el centro, disminuimos en el lateral para que tenga la misma anchura. Y una vez de que tenemos la largura del pico ya hasta donde queremos llegar, simplemente va a ser ir disminuyendo, de lado a lado, ¿vale? Como ya hemos explicado. Ya veis que es muy sencillo de realizar, os lo prometo, estiliza un montón, os vais a sentir súper delgaditas cuando os veáis con el puesto. Así que bueno, si te ha gustado, como siempre, déjame un like. Recuerda que también tenéis un botoncito donde pone unirse, y es unirse al apartado de miembros. Ahí, ya sabéis, ahí tenemos como un trato un poquito más especial con la gente pues que me apoya, ¿no? Y que bueno, si tenéis alguna duda, ahí me podéis preguntar y yo os aclaro las dudas. Os mando un besito muy gordo, nos vemos pronto. Vengo con un conjunto que os va a enamorar, así que si no estás suscrita, suscríbete ya, dale a la campanita, recibir todas las notificaciones y no te pierdas ningún tutorial. Un beso muy gordo, nos vemos pronto. Chao.